Hello, welcome to EPG Pashala Spanish. My name is Nabil Ansari and I teach Spanish in the Center of Spanish, Portuguese, Italian and Latin American Studies in Jawaharlal Nehru University, New Delhi. We're in the paper entitled Spanish Language 2 Advanced. El módulo se titula Repaso 4. En este módulo vamos a repasar lo aprendido en los módulos anteriores, que son los distintos sistemas políticos existentes y las religiones que existen en el mundo y la filosofía en la que se basan, los términos relacionados con el universo y la exploración espacial, tipos de energías renovables y no renovables, la biodiversidad, los problemas ambientales y también los distintos desastres naturales que afectan la humanidad. Y primero vamos a hablar de los sistemas políticos. Algunos de los 5 sistemas políticos más comunes en todo el mundo incluyen democracia, república, monarquía, comunismo y dictadura. Y aquí algunas descripciones de estos 5 sistemas políticos bastante reconocidos. Primero hablamos de la democracia. Una democracia en un sentido más tradicional es un sistema político que permite a cada individuo a participar. Hay 2 tipos más populares de la democracia. Primero, hay democracia directa y en la democracia directa muchos estudios apuntan a Atenas como un ejemplo de democracia directa. Técnicamente, todos los ciudadanos tienen el mismo peso en el funcionamiento del gobierno. Los requisitos para ser considerado un ciudadano son completamente diferentes. Los ciudadanos podrían aparecer en una reunión y después participar directamente en el proceso de gobierno y el proceso de elaboración de las leyes. Y la otra es la democracia indirecta. Y ahora vamos a hablar de la república. Pues en teoría, una república es un sistema político en el que el gobierno sigue siendo en su mayoría sujetos a los gobernados. Algunos estudios definen cualquier sistema político en el que los ciudadanos legitiman el gobierno. De hecho, hay quienes creen que cualquier forma de gobierno que no se basa en el patrimonio o en el gobierno autoritario puede considerarse una república. En algunos casos, una democracia representativa o cualquier forma de democracia podrían considerarse una república. Y en el tercer lugar tenemos monarquía. Cuando la mayoría de nosotros pensamos en una monarquía, pensamos en los sistemas políticos de los países europeos medievales. En una monarquía, un rey no suele ser elegido por la voz del pueblo o sus representantes. A menudo, un monarca es el jefe de Estado hasta que él o ella abdica o se muere. En muchos casos, es el monarca que tiene la última palabra en el gobierno. Es posible que haya funcionarios para tomar decisiones y ejecutar el sistema político, pero el monarca tiene la discreción de las leyes y cómo se cumplen. Ahora hablamos de comunismo. En la mayoría de los casos, un Estado comunista se basa en la ideología del comunismo como lo enseñó Marx o Lenin. Sin embargo,
Algunos argumentan que estos sistemas políticos no son fieles a los ideales defendidos por estos pensadores revolucionarios. Estados comunistas suelen estar dominadas por un solo partido o un grupo de personas. Se destaca por una economía planificada por parte de la clase gobernante y en muchos casos se toman recursos que luego estén redistribuidos a los demás igualitariamente en principio. Estados como China y Cuba se consideran como estados comunistas. Y al final tenemos la dictadura. Otra forma autoritaria de gobierno es la dictadura. Nuevamente, un dictador es la persona principal que gobierna el país. Si bien hay lacayos y otros que trabajan para el dictador, él o ella hace que la mayor parte de las decisiones los tome y ejecute él. En algunos casos, el sistema político está dirigido por un pequeño grupo de personas. Los dictadores no están limitados por las constituciones o parlamentos. Por lo general, no se toma el consenso de los pueblos de ninguna manera y es el dictador quien es el único candidato en las elecciones que se celebran. Y tras haber hablado de los sistemas políticos, ahora vamos a hablar de la religión. La religión puede ser explicado como un conjunto de creencias sobre la causa, la naturaleza y el propósito del universo, especialmente cuando se considera como la creación de una agencia o agencias sobrehumanas que generalmente afectan a las observaciones devotas y rituales y a menudo contiene un código moral que rige la conducta humana. A continuación, vamos a hablar de las principales religiones que existen en el mundo humano y hablar de las filosofías en las que se basan. Y empezamos con el cristianismo. Los que siguen esta religión se llaman cristianos. Los cristianos creen que Jesús era el Mesías prometido en el Antiguo Testamento y que Jesucristo es el Hijo de Dios. Dios envió a su Hijo a la tierra para salvar a la humanidad de las consecuencias de sus pecados. Uno de los conceptos más importantes del cristianismo es el de Jesús dando su vida en la cruz, la crucifixión y resucitar entre los muertos al tercer día, que también es la resurrección. El hinduismo. En cierto modo, hinduismo es la religión más antigua de vida en el mundo, o por lo menos los elementos dentro de él se remontan a miles de años. Sin embargo, el hinduismo se resiste a una definición fácil, en parte debido a la gran variedad de prácticas y creencias que se encuentran dentro de ella. También está estrechamente asociado conceptualmente e históricamente con las otras religiones de la India, como el jainismo, el budismo y el sijismo. Los seguidores se llaman hindúes. El Islam. El Islam se originó en Arabia y fue revelado a la humanidad por el profeta Mahoma. Los que siguen el Islam se llaman musulmanes, quienes creen que solo hay un Dios, Alá. Según esta fe, Dios envió una serie de profetas a la humanidad para enseñarles cómo vivir de acuerdo con su ley. Jesús, Moisés y Abraham son respetados como profetas de Dios. Ellos creen
que el profeta final fue Mahoma. Los musulmanes creen que el Islam ha existido siempre, pero a efectos prácticos, la fecha de su religión ha sido fijado desde el momento de la migración de Mahoma. El sijismo. El sijismo fue fundado en el siglo XVI en el distrito de Punjab, de lo que hoy es la India y Pakistán. Fue fundada por Guru Nanak y se basa en sus enseñanzas y las de los 9 gurús sikhs que le siguieron. Sijismo es una religión monoteísta que hace hincapié en la importancia de hacer buenas acciones en lugar de simplemente llevar a cabo rituales. Los seguidores se llaman Sikhs. Los Sikhs creen que la manera de llevar una buena vida consiste en llevar a Dios en el corazón y la mente en todo momento, vivir honestamente y trabajar duro, tratar a todos como iguales, ser generoso con los menos afortunados, servir a los demás, y el lugar de oración Sikh se llama Gurudwara. La escritura Sikh es el Guru Granth Sahib, un libro a que los Sikhs consideran un gurú vivo. El budismo. El budismo es 2500 años de antigüedad. Actualmente hay 376 millones de seguidores en todo el mundo. El budismo surgió como resultado de la búsqueda de Siddhartha Gautama de la iluminación en el siglo VI a.C. No existe la creencia en un Dios personal. No se centra en la relación entre la humanidad y Dios. Los budistas creen que nada es fijo o permanente. El cambio siempre es posible y es la verdad de la vida. Los dos principales sectas budistas son el budismo Theravada y Mahayana, pero hay muchos más sectas. Los budistas pueden adorar tanto en casa o en un templo. El camino hacia la iluminación es a través de la práctica y el desarrollo de la moralidad, la meditación y la sabiduría. Y ahora vamos a conocer algunos elementos y fenómenos relacionados con el espacio y el universo. Una órbita. Pues una órbita es la trayectoria que un objeto en el espacio toma mientras se mueve. Generalmente, objetos en el espacio como planetas y cometas tienen órbitas elípticas alrededor de los objetos más grandes como una estrella. Un asteroide. Pues un asteroide es una combinación de rocas y hierro que es demasiado pequeño para formar un planeta. Hay muchos asteroides que orbitan el Sol entre las órbitas de Júpiter y Marte. Un cometa. Pues un cometa es un pequeño cuerpo de gas y hielo que orbita alrededor del sistema solar. Podemos ver la cola del cometa, ya que es el derretimiento del hielo por el calentamiento del Sol. El cometa más famoso es el cometa Halley, que es visible desde la Tierra cada 75 o 76 años. La última vez que aparece fue en 1986 y próximamente aparecerá en 2061.
Una estrella, pues una estrella se compone de nubes de gas y polvo. A muchas personas les encanta salir a la calle por la noche y contar las estrellas, pero hay tantos que es imposible que una persona consiga contarlos todos. Una constelación, pues una constelación es un grupo de estrellas brillantes que forman formas o imágenes en el cielo. La Cruz del Sur es una constelación del hemisferio sur que apunta hacia el polo sur. La Osa Mayor es una constelación del hemisferio norte que se encuentra en la forma de una cuchara o una cuchara grande. El Sol. El Sol es una estrella en el centro de nuestro sistema solar. Los ocho planetas de nuestro sistema solar orbitan alrededor del Sol. El planeta más cercano al Sol es Mercurio y luego viene Venus. El planeta en el que vivimos se llama Tierra. Es el tercer planeta más cercano al Sol en nuestro sistema solar. Y el Marte es el cuarto planeta desde el Sol. Se trata de un pequeño planeta rojo. Lleva el nombre del dios romano de la guerra. Júpiter es el más grande de todos los planetas del sistema solar. El siguiente planeta es Saturno, que tiene aros finos a su alrededor. La galaxia en la que vivimos se llama la Vía Láctea. Se compone de miles de millones de estrellas. Un telescopio es un instrumento que tiene lentes reflectantes que nos permite ver los objetos en el cielo de más cerca y más claramente. Magnifica objetos que normalmente no se pueden ver sin ayuda. Algunos telescopios son muy poderosos y pueden utilizarse para ver miles de años luz de distancia. Hay muchos grandes telescopios de gran alcance en el norte de Chile. Un astronauta. Pues ¿quién es un astronauta? Es una persona que abandona la Tierra y se va al espacio. Muchos de ellos trabajan en la Estación Espacial Internacional y haciendo experimentos científicos. Los astronautas tienen que usar trajes espaciales ya que hace mucho frío en el espacio y no tienen oxígeno para respirar. Una nave espacial, pues una nave espacial es cualquier tipo de vehículo utilizado para viajar en el espacio. Hay muchos tipos diferentes de naves espaciales. Un transbordador espacial es una nave espacial utilizada para el uso repetido entre la Tierra y una estación espacial y lleva astronautas. Un cohete es el tipo de avión que los astronautas utilizan para volar al espacio. Ahora se utilizan para llevar los satélites para que orbiten alrededor de la Tierra. Tiene una forma cilíndrica especial para que pueda ir muy rápido a una larga distancia. Una sonda espacial. Pues una sonda espacial es un tipo de nave espacial que no tiene ninguna persona en el interior. Las sondas espaciales se pueden enviar a distancias muy lejos por largos periodos
de tiempo para reunir información acerca de las diferentes áreas en el espacio. Un módulo lunar es una pequeña embarcación utilizada para viajar entre la Luna y la nave espacial más grande que orbita la Luna. Cuando los primeros hombres caminaron en la Luna, salieron del módulo lunar. El primer hombre, Neil Armstrong, que caminó sobre la Luna, dijo: un pequeño paso para el hombre, un salto gigante para la humanidad. Muchas personas han dicho que han visto objetos voladores no identificados o los ovnis, pero no está claro si existen estos objetos o quién o qué está dentro de ellos. Pues estos son los objetos o términos relacionados con el mundo y también con el espacio. Y ahora vamos a hablar de la energía. En general podemos dividir la energía en dos amplias categorías de recursos: los no renovables y los renovables. Los combustibles fósiles, la fisión nuclear, siendo recursos no renovables, y la energía solar y eólica, siendo energías renovables. Los recursos energéticos no renovables. Pues estos recursos se han formado durante millones de años por procesos geológicos y no pueden ser reemplazados de forma natural después de su uso. Los ejemplos incluyen los combustibles fósiles como el carbón, el petróleo y el gas natural. Dependemos de estos productos no renovables para satisfacer la mayor parte de nuestras demandas de energía. Se lleva a cabo la extracción y combustión de ellos principalmente para generar electricidad o usarlos como combustibles para el transporte. Los recursos energéticos renovables. Pues los recursos energéticos renovables son aquellas fuentes de energía que se puede reponer y no se agotan debido a nuestro consumo. Los recursos renovables son la eólica, solar, geotérmica, hidroeléctrica, mareomotriz y la energía de la biomasa. Por lo general, las fuentes de energía renovables emiten una cantidad mucho menor de los gases de efecto invernadero y otras emisiones asociadas con su uso. También hablamos de la flora y fauna de Costa Rica y la importancia de la biodiversidad. Pues la flora y fauna de Costa Rica es muy diversa. Miles de especies comparten un pequeño territorio que reúne todas las características para poder llamarlo paraíso. Flora. La ubicación geográfica de Costa Rica, así como su clima, la convierte en una zona que goza de una flora sumamente rica. Se pueden observar hábitats de todo tipo, desde los sencillos manglares al lado de los esteros hasta los ecosistemas de las selvas tropicales de las tierras bajas del Caribe y la península de Osa, considerados unos de los más complejos del planeta. Existe una unión tanto entre especies provenientes del sur como las que vienen del norte, ya que Costa Rica funciona como un puente. Así pues, gran número de palmas, de helechos, de árboles, lianas, han evolucionado y se han conjugado en estas tierras calientes y húmedas. Por otro lado, tenemos los bosques completamente secos al norte, cuyas especies también se han ido adaptando al calor y pocas lluvias, clima característico de la zona guanacasteca.
Cerca de un 25% del territorio se encuentra protegido, lo cual favorece que la biodiversidad se conserve. Se han identificado 227 especies de mamíferos, 700 plus especies de aves, 232 especies de reptiles, 186 especies de anfibios, 172 especies de peces de agua dulce, 10.000 especies de plantas y un estimado de 300.000 especies de insectos. A pesar de que el país cuente con un excelente sistema de áreas naturales protegidas, cerca de 1.600 especies se hallan en peligro de extinción. Y una de las causas de la extinción de las especies es el cambio climático. La quema de combustibles fósiles y la deforestación son los que más afectan de manera negativa al medio ambiente y causan el calentamiento global, que tiene un efecto dominó sobre el clima de la Tierra. Según los científicos, el calentamiento global es causado por el aumento de los gases invernadero en la atmósfera que acumulan el calor procedente de la radiación solar, así aumentando las temperaturas globales. Y los cambios climáticos se centran principalmente en el aumento de las temperaturas, pero también en las modificaciones de las lluvias en la zona del Mediterráneo, el sur de África y la región suroccidental de Norteamérica. El clima más cálido también ha causado una expansión oceánica como resultado del deshielo acelerado en Groenlandia y en la Antártida. La expansión podría aumentar, según los meteorólogos. La emisión de grandes cantidades de dióxido de carbono en la atmósfera también es debido a la degradación de bosques, ya que los árboles absorben el dióxido de carbono para luego convertirlo en oxígeno. Sin más árboles, se acumula en la atmósfera. Además, la deforestación y la quema de leña también emiten el dióxido de carbono. Pues la quema de combustibles fósiles y la deforestación son muy dañinos porque causan los siguientes problemas medioambientales: el efecto invernadero, la lluvia ácida y también los agujeros en la capa de ozono. Y el cambio climático aparenta los siguientes signos interrelacionados: altas temperaturas, más sequía, un tiempo desabrido, cambio en los patrones de nieve y lluvia, cambios en la capa de nieve, el deshielo acelerado de los glaciares, alta acidez en los océanos, aumento de la calidez del agua de los océanos y la subida del nivel del mar. Con el cambio climático se producen cada vez más desastres naturales. Todos los desastres naturales causan una pérdida de alguna manera. Dependiendo de la gravedad, cualquier número de personas pueden perder la vida en los desastres. Algunos efectos mortales son la caída de edificios o árboles, personas muertas de frío, lavados o golpes del calor. Con el cambio climático se producen cada vez más desastres naturales. Todos los desastres naturales causan una pérdida de alguna manera. Dependiendo de la gravedad, cualquier número de personas pueden perder la vida en los desastres. Algunos efectos mortales son la caída de edificios o árboles, personas muertas de frío, lavados o golpes de calor. Algunos desastres causan más pérdidas de vidas que otros.
y la densidad de población afecta el recuento de la muerte también. Luego está la pérdida de la propiedad que afecta los medios de vivir de las personas. Por ejemplo, los campos saturados de agua salada después de los tsunamis tardan años en ser cultivables de nuevo. Casas destruidas por inundaciones, huracanes, ciclones, deslizamientos y avalanchas, una erupción volcánica o un terremoto son a menudo más allá de la reparación o toman mucho tiempo para ser habitables de nuevo. Los efectos personales, objetos, vehículos y documentos también se desvían o se pierden después de muchos desastres naturales. En algunas zonas, la población se ha vuelto un poco preparado para la eventualidad de desastres y se construyen refugios para los huracanes y tornados o se construyen casas adaptadas para los terremotos. Sin embargo, la pérdida de la propiedad sigue siendo un problema y la predicción de muchos desastres naturales no es fácil. Los científicos, geólogos y los observadores trabajan duro para predecir desastres y evitar el mayor daño posible. Con toda la tecnología disponible se ha convertido más fácil de predecir grandes tormentas, ventiscas, ciclones y otros desastres naturales relacionados con el clima. Pero todavía hay desastres naturales que se presentan en lugar de forma inesperada, como terremotos, incendios forestales, deslizamientos de tierra o incluso las erupciones volcánicas. A veces se dan advertencias, pero el plazo de tiempo es tan corto, dando lugar a resultados catastróficos. A continuación, hay los desastres naturales que más afectan a la humanidad: inundaciones, ciclones y huracanes, sequías, tormentas, olas de frío y calor, deslizamientos de tierra y terremotos, incendios, erupciones volcánicas, avalanchas, derrumbes, aludes y tsunamis. Pues en este módulo entonces hemos repasado los distintos sistemas políticos existentes y las religiones que existen en el mundo y la filosofía en la que se basan, los términos relacionados con el universo y la exploración espacial, tipos de energías renovables y no renovables, la biodiversidad, los problemas ambientales y también los distintos desastres naturales que afectan la humanidad. Pues si quieres aprender más sobre estos temas, tienes que ver el e-text. Gracias.